Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy venimos con un tema que estoy segura ha estado en boca de muchos, especialmente de los fans de las series turcas. Vamos a desvelar el gran secreto detrás de la ruptura de Halil y Esra. Si han leído bien el título, y hoy vamos a ir al fondo de las cosas, a tratar de entender qué fue lo que realmente sucedió y por qué su historia de amor, que parecía tan sólida, llegó a su fin. Prepárense porque esto se pone interesante. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido increíble preparado para ustedes cada semana, y no querrán perderse nada. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para estar siempre al día. Bueno, ahora sí, vamos a empezar por el principio. La historia de Halil y Esra, para quienes no la recuerdan o necesitan un refresco, es la de dos almas que se encuentran, se enamoran perdidamente y todo parece indicar que están destinados a estar juntos para siempre. Sus escenas juntos transmitían una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla y que hizo que miles de espectadores se engancharan a su trama. Vimos cómo construían su relación, cómo superaban obstáculos, cómo se apoyaban mutuamente. Parecía el cuento de hadas perfecto dentro del universo de la ficción. Sin embargo, como suele suceder en la vida y por supuesto, en las series, los finales felices no siempre son tan sencillos. Y la ruptura de Halil y Esra fue, sin duda, uno de los giros más impactantes y comentados. De repente la dinámica cambió. Vimos distanciamiento, malentendidos y finalmente la dolorosa separación. Pero ¿cuál fue la chispa que encendió este fuego? ¿Fue una pelea puntual, una infidelidad, diferencias irreconciliables o algo más profundo, algo que no se mostró directamente en pantalla? Aquí es donde entra la especulación, los rumores y, por supuesto, la información que hemos logrado recopilar y analizar. Una de las teorías más extendidas, y que muchos de ustedes han sugerido en los comentarios de vídeos anteriores, gira en torno a la presión mediática y las exigencias de la industria del entretenimiento. Sabemos que cuando dos actores que comparten tanta química en la ficción terminan desarrollando una relación en la vida real, las expectativas del público se disparan. Los fans quieren ver la continuación de esa historia de amor fuera de los sets de grabación. Esta atención constante, esta falta de privacidad, puede ser abrumadora para cualquier pareja, y más aún si están en medio de proyectos laborales intensos. Se dice que la constante lupa sobre su relación, las presiones de mantener una imagen pública ideal, y quizás la incapacidad de separar la vida profesional de la personal, empezaron a generar grietas. Otra vertiente importante que exploraremos es la de las diferencias de personalidad o de objetivos a largo plazo. A veces dos personas se atraen poderosamente y disfrutan de la compañía mutua, pero al momento de proyectar un futuro juntas, sus caminos divergen. Quizás uno buscaba estabilidad y el otro aventura, o uno quería una vida familiar, y el otro priorizaba su carrera artística. Estas diferencias, que en un principio pueden parecer manejables, con el tiempo pueden convertirse en muros infranqueables. En el caso de Halil y Esra, es posible que a pesar de su amor, sus visiones de futuro simplemente no se alinearan. Podríamos haber visto señales sutiles en sus interacciones, en sus entrevistas, donde uno de ellos expresaba deseos o metas que el otro no compartía de la misma manera. Y por supuesto, no podemos ignorar la posibilidad de terceros en discordia, aunque esto suele ser más especulativo y difícil de probar. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, las tentaciones existen y las dinámicas entre compañeros de reparto pueden ser complejas. Si bien no hay pruebas concretas sobre infidelidades, en el terreno de las suposiciones, esta es una opción que muchos consideran. A veces un roce, una amistad que se intensifica más allá de lo profesional, puede desencadenar celos y desconfianza, minando la base de la relación. Otro factor crucial que debemos considerar es el desgaste natural de las relaciones, especialmente cuando se viven bajo los reflectores. Las maratones de rodaje, los viajes constantes, la ausencia de rutinas normales, todo esto puede agotar a una pareja. El estrés del trabajo, las largas horas y la falta de tiempo de calidad juntos pueden convertir incluso la relación más apasionada en una rutina tensa. Es posible que Halil y Esra simplemente llegaran a un punto en el que la relación se volvió más una obligación que una fuente de felicidad. Analizando las entrevistas post-ruptura que ambos han dado, aunque de forma muy cuidadosa y general, podemos percibir ciertas pistas. Esra, por ejemplo, a menudo ha hablado de la importancia de la paz interior y de la necesidad de enfoque.
Arse en su propio bienestar. Alil, por su parte, ha expresado su deseo de seguir creciendo profesionalmente y de explorar nuevos horizontes. Estas declaraciones, aunque inocentes por sí solas, cuando se ponen en contexto de su separación, adquieren un significado más profundo. Sugieren que quizás sus prioridades personales y profesionales empezaron a dictar rumbos distintos. Además, la forma en que se manejó la noticia de su ruptura también dice mucho. Fue una separación relativamente discreta, sin grandes escándalos públicos, lo cual, para algunos, indica que fue una decisión mutua y consensuada, o al menos, una que ambos querían manejar con dignidad. Si hubiera habido una gran traición o una pelea escandalosa, es probable que la prensa hubiera tenido más detalles jugosos. La ausencia de estos detalles, curiosamente, puede ser una pista de la naturaleza más íntima y personal de su conflicto. También debemos recordar que las relaciones románticas en el mundo de la actuación son particularmente delicadas. La línea entre la actuación y la realidad puede volverse muy difusa. Los actores viven intensas emociones en sus personajes, crean vínculos profundos con sus compañeros de reparto. A veces, esa conexión traspasa la pantalla de una manera que puede ser hermosa, pero también peligrosa. Es posible que la intensidad de su conexión en la ficción haya creado una expectativa que en la vida real no pudieron mantener, o que la propia naturaleza de su trabajo, con constantes cambios de escenarios y personas, hiciera difícil arraigar una relación estable. Podríamos especular sobre si hubo un ultimátum, una conversación difícil en la que uno de ellos tuvo que tomar una decisión difícil por el bien de su futuro o su carrera. O quizás simplemente la magia se desvaneció. A veces el amor, por intenso que sea, no es suficiente para sostener una relación a largo plazo si las personas involucradas crecen en direcciones opuestas o descubren que sus compatibilidades fundamentales no son tan fuertes como pensaban. Es importante recalcar que, sin declaraciones oficiales y detalladas de ambos, todo lo que podemos hacer es analizar las pistas, los rumores y las declaraciones indirectas. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación y su posterior ruptura tuvieron en sus seguidores. Ver a una pareja que proyectaba tanta armonía separarse, genera preguntas y a menudo una sensación de decepción. Nos recuerda que incluso las historias que parecen sacadas de un cuento de hadas pueden tener finales agridulces en la vida real. Entonces, ¿cuál es la verdad al descubierto? La verdad probablemente es una combinación de varios factores. La presión de ser figuras públicas, las diferencias en sus visiones de futuro, el desgaste inherente a las relaciones, y la compleja dinámica del mundo del espectáculo. No hay una única respuesta simple, sino más bien un tapiz de circunstancias que juntas, llevaron a la conclusión de su historia. Lo que es seguro es que su historia, tanto en la ficción como en la vida real, ha dejado una marca. En resumen, hemos explorado las diversas teorías que rodean la ruptura de Alil y Esla. Desde la presión mediática y las exigencias de la industria, hasta las diferencias de personalidad y objetivos a largo plazo. Hemos considerado la posibilidad de terceros, el desgaste natural de las relaciones bajo los reflectores, y la intrincada línea entre la actuación y la vida real. Lo que queda claro es que la verdad probablemente reside en una confluencia de estos elementos, una compleja red de circunstancias que afectaron su relación. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y les haya dado una perspectiva más clara sobre este tema tan comentado. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que fue la razón principal de su ruptura? ¿Tienen alguna teoría que no hayamos mencionado? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran me gusta, compartan este vídeo con sus amigos que también siguen estas historias, y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse futuros análisis, noticias y mucho más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.